de la tarde. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado? Bueno, sobre todo de un tiempo para acá. Esto antes no se escuchaba tanto, pero unos años para acá se escucha con cierta frecuencia que hay algunos niños, algunos jóvenes que tienen déficit de atención. Bueno, precisamente para hablar acerca de este tema está con nosotros hoy la psicólogo clínico Gladys García. Ella es colaboradora de SECODAP, defensora del niño, niña y adolescentes del municipio Chacao. Es que pareciera que el TDAH es una afección crónica que está afectando a millones de niños y bueno, a menudo continúa en la edad adulta si no se le presta atención en un momento determinado. Buenos días, buenas tardes, psicóloga Gladys García. Siempre tendemos a llamarlos doctores, pero bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, Encantado de saludarte. encantada. Mira, exactamente qué es el déficit de atención. ¿Cómo podemos definirlo? Vamos a empezar por las líneas gruesas. Ok, según el Manual de Trastornos Mentales, Ajá, el DSM-5, el déficit de atención con hiperactividad e impulsividad es un trastorno neurobiológico. ok. Es un trastorno que puede ser hereditario, de hecho es hereditario, Ujú, tiene un carácter genético y que de alguna manera se presentan una serie de síntomas a lo largo del tiempo. Esto anteriormente se diagnosticaba antes de los 6 años, ya se sabe que a partir de los 12 años inclusive tenemos adultos que presentan déficit de atención. ok. Entonces una cosa muy importante, interesante, es la prevalencia, que está aumentando cada vez más. Hay un 5% de niños que presentan esta condición Ujú. y que por tanto, bueno, yo particularmente trabajo en un colegio y allí vemos pues la incidencia mayor Ujú. de casos de niños con este tipo de trastorno. Y me dice que es hereditario, ¿lo transmiten ambos padres o alguno de Puede ellos? ser alguno de ellos. Alguno Cuando uno de se va a ellos. la historia familiar, Sí. generalmente uno ve que alguno de los padres tuvo algún déficit de atención O puede ser a lo particular. mejor algún abuelo o Algún algún abuelo, tío, exacto, tío, que sale a tía. lo mejor no directamente en la Correcto, generación inmediata, sino a lo mejor se puede correcto. saltar una generación, ¿no? Entonces allí, bueno, hay diferentes sintomatologías, entre ellos el tema de la atención, Ujú, de la falta de atención, la hiperactividad, ¿ok? Que se ve en la descarga motora, ok, en la incapacidad para autocontrolarse y todo lo que tiene que ver con la impulsividad, ok. el Claro, tema porque de reaccionar sin antes pensar. uno podría pensar, bueno, ¿cómo diferenciar un niño que tiene este trastorno con un niño que es a lo mejor inquieto o que es Exacto. distraído, pero bueno, no representa o que Sí. bueno, porque uno ha escuchado incluso en algunas oportunidades, no, lo que pasa es que a lo mejor el niño es como, está más avanzado, es más maduro, es más Sí, inteligente que los demás y lo que está es aburrido en clase. O sea, entonces le correcto, ponen como más actividades para tenerlo entretenido, pero realmente correcto. no es Y no es déficit un de atención. déficit. ¿Cómo, digamos, dónde están los límites entre una Sí, cosa y otra? nosotros los psicólogos tenemos que hacer un diagnóstico diferencial Ok, para ver si esto realmente obedece a un trastorno por déficit de atención o si hay alguna otra patología que puede ser muchísimas. Tenemos el trastorno por espectro autista, tenemos por ejemplo, trastornos psicóticos, o sea, esquizofrenia. ujú, Y en el caso particular del déficit de atención, lo que vemos es que hay un conjunto de síntomas que se presentan a lo largo de 6 meses, ¿ok? O sea, ok. ese es, digamos, el criterio. Y que además incapacita al niño, o sea, digamos, afecta su Ujú. funcionamiento O global. sea, no estamos hablando de Entonces, una consulta de un día ni de una sí, entrevista. Eso tiene que ser un proceso necesitamos un proceso largo de de observación evaluación, sobre sí, la conducta del para niño, ¿no? poder saber realmente que eso es un déficit de atención. Ujú, Entonces, bueno, vemos también a adultos no ujú. diagnosticados que posteriormente, de hecho, ahora me llama la atención que hay pruebas de adultos en donde podemos ver exactamente, oye, mira, este fue un adulto no diagnosticado Claro, que presenta un déficit de atención, o sea, claro. porque presenta los criterios. A lo mejor esas cosas las resolvían a cholazos. Algo así. Y eso no es la mejor manera. Sí. Tratándose de un trastorno que tiene un alto componente o que es hereditario, ¿esto tiene cura? ¿Esto tiene alguna manera Eh, de revertirlo a través de terapias, de, no sé, de ejercicios, no sé? Tenemos algunas estrategias, tanto de tipo farmacológicas Ujú, como de tipo modificación de conducta, en donde nosotros los especialistas podemos hacer un abordaje completo del niño ok, en aula y del adolescente, porque también el adolescente pues, puede presentar esta sintomatología y es distinto además su manejo, ¿no? claro. Pero sí, o sea, efectivamente hay ciertos químicos que podemos Ujú, ayudar para, sobre todo para el tema de la impulsividad y mm, la inatención, ¿no?
porque bueno, son, por lo menos nuestros horarios de colegio son súper extensos, son Sí, 6, 5 horas metidos en un salón, entonces es muy difícil para este niño, que generalmente nuestro rango de atención es de 15 a 30 minutos, no ok, tenemos más de ahí, por eso es que hay que variarle mucho al niño neurotípico, llamémoslo así, que no tiene ok. esta condición, los estímulos. Pero en el caso del déficit de atención es aún muchísimo más difícil poder tener 5 minutos de atención. Wow. Entonces, por eso necesitamos de la ayuda farmacológica, modificación de conducta, que es una de las técnicas que tenemos para manejar todo lo que es el autocontrol. Por ejemplo, ahorita también el uso de la terapia ocupacional nos ayuda mucho Mm, en la acomodación del esquema corporal del niño, la psicopedagogía. O sea, yo creo que en este caso no solamente los psicólogos actuamos, sino psiquiatras, terapistas ocupacionales, o sea, toda la cantidad de gente que trabaja pues ujú, para el bien, para el bienestar de un claro. niño, niña y adolescente. Cuando uno ve un niño o un adolescente, pudiera pensar que hay algo que en un momento determinado le disparó esa condición, o el adolescente que tiene Ujú. déficit de atención tuvo ese problema Sí, siempre, o puede haber algún evento, no sé, el proceso del desarrollo a lo mejor, que hace que se dispare con el festival hormonal de la adolescencia, sí. digamos, ese tipo de patología. A mí me ha tocado en consultas justamente ver niños que ya son adolescentes, que han fracasado continuamente en el colegio. Y Mm, cuando tú le haces la evaluación psicológica, lo que ves es que había de fondo un déficit de atención. O sea, ok, por ejemplo, fallaban en temas como que una de las características es que extravían las cosas, que se les olvida, que no tienen una organización. O sea, su manera de planificar las cosas para los niños con déficit de atención y los adolescentes es totalmente distinta, o sea, tienen como un desorden en su cabeza. ok, ok, Entonces la idea es que, bueno, cuando tú ves ese tipo de adolescente que ha tenido fracaso escolar, ujú, que ha tenido inclusive depresión, que no quiere ir al colegio, ujú, hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, y muchas veces lo que se encuentra es que sí, es que efectivamente venía arrastrando, digamos, esa claro. cola y cuando ya tú intervienes es que te das cuenta, ah, mira, lo que tienes es un déficit y Claro, vamos a intervenir. no es que sea flojo el muchacho, no No es es que que sea sea flojo, desordenado, no sí. es que sea Claro, algo porque intencional. y bien, y tratándose además de un tema hereditario, a lo mejor también uno se puede, y seguramente ustedes se encontrarán con casos, es que él es igualito al papá. Es Sí, que eso es así porque en su familia, entonces, como que se elimina o se banaliza el problema que puede tener el correcto, muchacho porque, bueno, se asume que, es bueno, normal. salió al papá, es normal y Sí. eso no hay por qué prestarle demasiada atención, ¿no? Efectivamente. Y una cosa que quisiera destacar es que el déficit de atención también puede venir con comorbilidad, es decir, venir con otros trastornos Ok, que lo empeoren inclusive, por ejemplo, el trastorno posicionista desafiante, que de alguna manera también tienes un problema en cuanto al tema de acatar la autoridad. Entonces, ok, a veces, imagínate, es el tema de atención más el tema de autoridad, a veces tienen trastornos afectivos de tipo depresión, tipo ok. ansiedad. Entonces, tienes como una serie de cosas que va agudizando la sintomatología del déficit de atención. ¿Cómo es la convivencia con otros niños que a lo mejor no tienen ese déficit? ¿Es un niño que se incorpora, que se integra perfectamente bien? ¿O siempre, digamos, tiene, o bien sufre algún rechazo él, o él rechaza a los demás y no se Sí. integra? No sé, ¿cómo es la relación en un salón a lo mejor de 30 niños, 40 niños? ¿Cómo es que a lo mejor uno tenga déficit de Sí, atención con a sus compañeros? a nivel social, que yo he trabajado el tema escolar, no lo ven como algo, ¿sabes? Como que más bien lo normalizan, como que, Ujú. él siempre se le olvida, Ok, él hay que ayudarlo porque él no, ¿sabes? No sabe la respuesta porque siempre está distraído, o claro. sea, te lo dicen como algo muy normal, pero ya tú sabes que detrás hay un problema, ¿no? Ujú, Más bien siento que ahorita lo que se busca es más bien apoyar, o sea, los niños se están tratando como de apoyar, vamos a tratar. Siempre hay como la niña, déjame ver y yo se lo copio y yo ok. estoy con él. O sea, más bien hay como solidaridad en Ujú. ese sentido. O sea, no he visto tanto rechazo, particularmente con el déficit de atención. ¿Se presenta igual en varones y en niñas el déficit de atención o hay más Eh, prevalencia de un hay sexo más, sobre otro? hay más prevalencia en varones que en En niñas. varones, en Sí. niñas. Yo por eso suelen decir, no, es que los varones son más inquietos, los varones son más Sí, desordenados, o no sé qué. no, se sabe que el índice es mayor Ok,
en varones que en niñas. Vamos a decirle a la gente que está, la persona que está llamando a Gladys García, que no se preocupe, no es que no le quiera atender, sino que está en un programa de radio. Perdón, Y ya no te disculpen. preocupes, eso es absolutamente normal. Mira, chévere, nos queda un montón de datos que nos gustaría saber más para conocer y sobre todo qué hacer en estas situaciones. Lo estamos conversando hoy con Gladys García, psicólogo clínico, colaboradora de SECODAP y actualmente defensora del niño, niña y adolescente del municipio Chacao. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos, hoy tocando el tema del déficit de atención. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. ¿Cuántas amigas emprendedoras tenemos en estos tiempos, verdad? Como mi amiga Sandra, que le pone empeño y ganas para que sus postres sean los mejores. Y por eso Sandra solicitó su Emprende Plus de BanPlus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras. Para más información, contacta a BanPlus, porque en BanPlus hacemos país de la mano contigo. Bueno, ya conociste a Mon, el bonachón de la fibra de Inter. Bueno, ¿ustedes por qué le dicen bonachón? Bueno, porque te trae una gran promoción. Así que contrata nuestros planes de internet de hasta 1 giga de velocidad, más 150 canales de televisión con 50% de descuento por 3 meses. Además, descarga gratis InterGo, que es nuestra aplicación para que veas tus contenidos favoritos donde y cuando quieras. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter o ingresa a inter.com.be. Contrátalo ya, que Mon, el bonachón, te da un montón. En octubre, en Hospital de Clínicas Caracas, pensamos en Rosa, ofreciendo calidad, seguridad y confianza para ti. Piensa en Rosa. Asegúrate que tus exámenes de despistaje de cáncer de mama arrojen resultados confiables. Elige un centro de salud de calidad como lo es HCC, donde te ofrecemos médicos de alta trayectoria y equipos tecnológicos de vanguardia, que nos permite brindarte calidad, seguridad y confianza en los resultados de tus estudios. Agenda hoy mismo tu cita en clinicaracas.com. Piensa en Rosa y elige calidad para tu vida. Agenda Vital. Cuidando la salud. Son las 3:45 minutos de la tarde. Continuamos conversando con Gladys García, psicólogo clínico, colaboradora de Secodap y defensora del niño, niña y adolescente del municipio Chacao, a propósito del tema del déficit de atención. Hay
no sé si, digamos, cómo abordar esto. Normalmente los niños que tienen déficit de atención requieren algún tratamiento especial por parte de los maestros, de los padres, incluso involucrar al resto de la familia, tíos, abuelos, etcétera, para poder llevar adelante su proceso de desarrollo. Sí, correcto. O sea, las intervenciones deben darse, se me olvidó decirlo Ujú. anteriormente, pero este déficit se presenta no solo en la escuela, sino también en casa y Ok, también con familiares, con amigos, o sea, en distintos contextos. Eso también es un criterio que el Manual de Trastornos Mentales establece, que esto se debe dar no solamente en un solo ámbito, o sea, ok. por ejemplo, en el ámbito escolar, sino que también se debe ver, por ejemplo, en el contexto familiar, en contexto social, en toda la vida de la persona, ¿no? Y como les dije, o sea, afecta pues el funcionamiento del individuo. De alguna manera, las intervenciones que se conocen, que dan resultados, tienen que ser sistémicas, es decir, Ok, involucrar a la familia, involucrar a la escuela, involucrar a todos los entes inclusive las actividades deportivas. claro. Y una de las cosas que se señala es que se le deben dar instrucciones muy sencillas a estos niños, o sea, como tareas que no impliquen mucho esfuerzo mental, porque una de las cosas que se ve de sintomatología es que justamente a ellos les cuesta mucho enfocarse en tareas que sean muy largas, con Mm. una gran extensión, con una gran complejidad. Entonces, pues O esa misma instrucciones que tarea tengan como muchos o pasos. dobles, Ok. exacto. Entonces, lo importante es que sea algo como mucho más sencillo y que de alguna manera el niño pueda resolver de manera mucho más segura. Ujú, ujú. Hola. Y entonces, bueno, toda esta intervención va hacia que el niño pueda funcionar mejor Claro. y que además se pueda frustrar menos, porque otra de las cosas es que se pueden generar síntomas de ansiedad y de Ujú. depresión al notar que realmente no están logrando la meta. Sí. Entonces hay que, El paciente sabe, está consciente de que tiene déficit sí, de algunos, atención, o sea, lo internaliza, incluso o sea, él sí, está claro que mi problema es un problema de déficit sí, de atención. sí, Ok. algunos niños es muy cómico que Y es uno te conveniente lo dice. decírselo, mira, se te está haciendo, estamos viniendo donde este Sí, terapeuta porque tienes sí, síndrome de déficit de sí, atención y bueno, vamos a apoyarte en eso. sí. Es conveniente Sí, y yo creo que es importante que lo sepa. Ok, porque en la medida en que lo sepan lo van a poder manejar claro, muchísimo claro. mejor, van a poder entender que no es una etiqueta, ojo, Ujú, es ujú, más bien, mira, o sea, tienes una situación claro. que te imposibilita a lograr cosas, pero que estamos acompañándote para que Claro. las puedas O lograr que la vas a sin lograr tanta de otra frustración. manera, o con más Exacto. lento. Señora Lozada, ya hizo la entrada triunfal, tal como lo había Sí, anunciado. sí, ¿Qué bueno, tal? te lo agradezco y yo le pido mis disculpas a la audiencia No por te preocupes. no haber estado a tiempo, pero bueno, causas ajenas a mi voluntad. Un placer saludarte y conocerte, Gladys. Gracias, Qué Albani. gusto tenerte acá. Además, creo que definitivamente un gran tema. A mí me interesa saber si en la actualidad el porcentaje de niños con esta patología ha aumentado o se mantiene en, digamos, el porcentaje que normalmente se ha tenido. Sí. Hablaba que un 5% de niños se Ujú. sabe que tienen el déficit de atención, que han sido diagnosticados. Yo lo que creo es que ahorita se está como viendo más porque se está diagnosticando más. Claro. O Ujú. sea, se está refiriendo más, los colegios están más atentos a esto y entonces lo que hemos logrado es como ver con mayor facilidad que hay un problema. O sea, que no es que el niño es flojo, que no es que el niño no quiere, sino que hay una base biológica que hace que el niño no pueda atender, que no pueda controlarse. Ujú. Y se sabe también que un 60% de adultos presenta también este déficit de atención no diagnosticado. Entonces, me parece que es una cifra alta Ujú. Claro. porque de alguna manera no se ha podido como detectar Mm. a nivel preventivo en los años más ¿Y por qué ocurre pequeños. eso? Quizá porque, sabes que hay temas que muchas veces son tabú. Sí, Entonces, de repente, pues, un padre que no tenga la mente abierta para pensar que hay algún problema de atención en el hijo y que diga, no, 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 él está perfectamente bien Ujú. y no lo lleva a un especialista sí, en el momento oportuno, ¿no? sí, Para tratar esto. Eso podría tener sí. sentido a la hora de evaluar hoy en día adultos que en su momento, pues, probablemente no se enteraron que Ujú. tenían un déficit Sí, de es atención. lo que te decía, o sea, se ve como algo como, él se distrae, Ujú. eso es por Le flojera, restan o sea, le importancia. restan importancia Claro. hasta que realmente esto afecta su nivel de Ujú. funcionamiento
a nivel escolar, inclusive en la universidad. Yo he tenido pacientes que me dicen, oye, no me concentro. Actualmente vi un muchacho bastante joven que lo que había detrás era un déficit de atención. Fíjate. Está estudiando Ujú. economía y justamente, bueno, puros números, o Claro. sea, y entonces cuando vamos a su historia escolar, pues fue un niño con déficit de atención que actualmente en la universidad es que se pudo detectar. Te preguntaba si él es consciente, esa persona es consciente que tiene este trastorno, pensando sobre todo ya en la etapa adulta, a la hora de afrontar un trabajo, incluso afrontar una pareja, bueno, que él sea consciente y le pueda decir a otra persona, mira, claro, yo no sé si uno llegar a un trabajo diciendo, yo tengo déficit de atenciones, bueno, muy bien, no nos llamen, nosotros lo llamamos. No sé, se te cierran las puertas. Pero bueno, sí que haya digamos, ese mismo acompañamiento que está teniendo durante la etapa de formación, niño, adolescente, etcétera, que pasa una vez que ya se rompe esa barrera y el muchacho empieza a trabajar, es más Sí. independiente, etcétera, ¿no? Sí, yo lo que creo es que, o sea, si la persona tiene todos estos apoyos de los que hablaba, familia, escuela y hasta la sociedad, son personas que se pueden integrar perfectamente a las Ok. labores sin que eso interfiera su calidad de trabajo, su calidad, digamos, de actuación. Entonces, porque hay mecanismos para autorregularse, ¿ok? Autorregularse, ok. Entonces, a medida que van avanzando en el tiempo, no es que el déficit de atención acabó, o sea, porque Ajá. eso no termina, pero ya lo pueden manejar mejor, o sea, ya Ujú. puedo organizarme. Una de las dificultades mayores es la planificación en estas personas, porque digamos, hay un tema allí en el área frontal y prefrontal del cerebro, que es la que anticipa, que es la que planifica. Entonces, en estas personas eso no está tan bien a nivel, digamos, neurobiológico. Entonces, ¿qué hacemos? Que hacemos como cierta entrenamiento de nuestro cerebro para poder anticipar, planificar, organizar todas estas cosas que sabemos que no lo logramos fácilmente, ¿no? Conversamos, amigos, con Gladys García, psicólogo clínico, colaboradora de SECODAP, defensora del niño, niña y adolescente del municipio de Chacao. Estamos conversando con ella sobre el déficit de atención. ¿El déficit de atención es 100% biológico, Gladys? ¿O Sí. es algo que se puede disparar por un trauma, por ejemplo, por algo? No. ¿No? Según el Manual de Trastornos Mentales, es un trastorno neurobiológico, es Ajá. decir, es totalmente genético, pues. Muy bien. No hay manera de que el déficit de atención aparezca de repente, o sea, Ok. es algo que trae Ujú. innato la persona. ¿Y qué tipo de terapia hay para mejorarlo, por lo menos? Sí, bueno, está la terapia de modificación de conducta, que es bastante efectiva para este tipo de casos, la terapia cognitivo-conductual, que es, bueno, establecer pensamientos y a través de los pensamientos modificar la conducta. Está la terapia farmacológica, que ahorita lo hablaba con Unai, bueno, Ujú. hay cierta resistencia a veces de los padres por el tema de, bueno, de generar adicciones y todo esto, pero ya eso es como una decisión familiar, porque tampoco puedes forzar a un padre, porque entiendo Sí, perfectamente lógicamente. que Ujú. esto es algo como que debe llevarse con Claro. calma. Y también el acompañamiento de la escuela. O sea, yo creo Ujú. que el acompañamiento de la escuela, el entender que, bueno, que la maestra, sobre todo, que es un niño que no es flojo, que Ujú. entienda que es un niño que no es que él no quiere prestar atención por intencionalidad, Ujú. eso es importante que se tome en cuenta a la hora de intervenir. Claro. No, comentabas antes también que es importante, sobre todo en esa etapa de la infancia y la adolescencia, que los entrenadores, por ejemplo, si practican alguna actividad Eso. física, algún deporte, estén al tanto. Hay algunos deportes que son más propicios para una persona Sí. con esta condición. O sea, por ejemplo, deportes de equipo, ¿les funciona bien o son más bien deportes más individuales? No sé, una natación o un tenis, o Sí. sea, que no tienes que jugar y que coordinar Con con muchas 6, 8 personas. Sí. personas. No sé, ¿qué tipo de deporte le puede funcionar mejor a un niño con esta condición? Sí, bueno, yo diría que los deportes en equipo, más que individual, porque Ok. le enseña a socializar, Ok. le enseña a autorregularse, porque si yo estoy, por ejemplo, en una piscina, ok, te relaja, de alguna manera te ayuda a drenar y a estar contigo mismo y a lograr conocerte mejor, pero no te da como la posibilidad de enfrentarte a la realidad, y la realidad es Ok. que estamos en un espacio donde tenemos que compartir con Claro. mucha gente.
Entonces yo integraría más bien a ese niño y sí le daría pautas al entrenador para Ok. trabajar con ese niño, por ejemplo, en fútbol, en deportes como voleibol, Mm. todos los deportes, ¿no? Ujú. Entonces, lo que te decía de las instrucciones sencillas, de el acompañamiento constante, de los recordatorios para ellos, recordatorios visuales, recordatorios verbales, o sea, quizás ese tipo de técnicas ¿Y funcionan. suelen ser niños irascibles, violentos, o más bien se les nota porque son calmados, como más apáticos que los Los demás? No sé. impulsivos sí son muy, ¿sabes? Ok, Como eléctricos, o sea, es como ok. que le dicen, no sabes dónde lo vas a pagar. Entonces sí son muy, porque ahí, no lo dije, pero hay uno que son los tipos combinados, que Ujú. son inatención, hiperactividad e impulsividad, o puedes tener un niño que solamente es inatento, pero no tiene hiperactividad e impulsividad. Ok. Entonces es el niño típico que tú lo ves que te está viendo, pero no te, o sea, Pero tú sabes sabes que que no te no está te prestando está atención. prestando Exacto. atención. Ujú. El hiperactivo es todo lo contrario, es como que es como un motorcito que está Ujú. prendido todo el día y no hay dónde apagarlo. Claro. Entonces, y y la impulsividad también es que después que actúan es que se dan cuenta de lo que hicieron. Entonces, puede darse esas tres combinaciones o una sola que es el tipo inatento. Y a pesar de esta condición, Gladys, pueden desarrollar una vida normal, se casan, tienen hijos, los Sí, hijos heredan sí. Ujú. definitivamente esa condición. Hay una alta Mm, prevalencia de que el niño pueda tener algún trastorno parecido al de los padres. Y en ese correcto. caso, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, yo sufro de síndrome de atención y tengo un hijo, voy a tener un hijo. Es bueno desde el principio empezar a evaluarlo para ver si va a tener o no. O sea, no esperar a lo mejor a 4 o a que comience el colegio o que comience a darse Mm, golpes contra la sí, vida para prestarle atención. yo lo evaluaría a partir, o sea, lo estaría observando hasta desde los 3 años, más o Ok, menos, pero a los 3 años no lo puedes claro, diagnosticar claro. porque un niño de 3 años va a ser hiperactivo y entonces la prueba te va a salir como afectada porque, o sea, no, hay que ver Por la parte características esta propias de la edad, evolutiva, pues, Ujú, exacto. exactamente. ujú. Entonces ya el DS me dice que sería a partir de, o sea, a partir de los 12 años que ya tú puedes decir, mira, sí hay un déficit de atención, hasta los Ok. 12 años, perdón. Entonces tú puedes detectar, bueno, hasta los 12 años si hay realmente con unas pruebas Claro. psicológicas que se le Sí, pasan, y en que la etapa de la son con escolaridad yo creo que como, percentiles y como todo más, eso. Sí, más. Ujú. Y tienes, pues nos decías que regularmente son más los varones que las niñas. sí. ¿Tienes porcentajes de qué tanto más Oye, los varones que las niñas? actualmente no los tengo, Ok. pero sé que hay una alta prevalencia de De varones. varones sobre Sí, niñas con este tipo sí. de síndrome. Yo siendo adulta, si tengo déficit de atención y no lo sé, digamos qué síntomas se tiene para uno, bueno, definitivamente Sí. decir, yo tengo que ir a que me evalúen porque algo está pasando. Sí, cuando tu nivel de funcionamiento Ujú, está siendo afectado, por ejemplo, no estás atendiendo, estás fracasando, por ejemplo, en el ujú, trabajo, olvidas cosas importantes, ujú, de alguna manera tu atención no, o sea, estás dispersa, ujú, sientes que actúas con impulsividad, o sea, hay algo que está Claro. pasando realmente, o sea, que no te está dejando funcionar de manera normal. ujú, Entonces, cuando ya tú sientes como adulto que realmente esto te está afectando en el área, como decía, familiar, en el área escolar y en el área inclusive de trabajo, entonces yo sí sería partidaria de que se hiciera pues una evaluación ujú. completa para Claro, detectar y descartar que Y haya un ahí imagino déficit que de será sí, mucho, atención señor. detrás. bueno, tú mismo te comparas con cómo están funcionando las demás personas y seguramente alguien te diga, Claro, mira, ¿qué está pasando? ¿qué Que te tú, pasa? o sea, todos los Tiene demás estas funcionaban de una manera y reacciones. tú no. Ajá. El otro Sí. día vi esa cosa que nos le caen a uno viendo Instagram, era como una aplicación de personas que tenían como unas tareas claras. Entonces, Sí. te iban sonando, ahora tender la cama, ahora limpiar los cuartos, ahora recoger la ropa, ahora lavar. O sea, era como ir pasando Una checks, lista de una chequeo. lista Ujú. posiblemente para Ujú. personas que tengan algún Sí, trastorno de ese tipo, sí, ¿no? Y por que, eso te decía, claro, organizarles el organizarte, pero era pensamiento, una aplicación. buenísimo Eso esa podría aplicación. funcionar. Gladys, muchas gracias por habernos Gracias a acompañado en el ustedes, programa. Giovanni. Bueno, hora de lamentablemente despedir esta entrevista muy interesante. 4 en punto. Gladys García es psicólogo clínico, colaboradora de SECODAP y defensora del niño, niña y adolescente del municipio de Chacao. ¿Tienes redes sociales? Sí, @G García U Paz con Ahí Z. está. Por si acaso, García U. Paz. Paz.
Si usted que escuchó la entrevista está interesado en hacer contacto con la psicólogo clínico Gladys García. A la pausa, regresamos en breve con más de Agenda Éxito.